Bueno, Gustavo, bienvenido. Bueno, en principio, gracias por la invitación, Por Iván. favor. Un gusto estar con un compañero, un escritor en principio, Claro. podría decirse colega, Tal cual. y un docente, Ujú. que siempre No es menor. están en una lucha constante de formar. Es así. Recién fuera del aire estábamos hablando de los docentes de Misiones. Los docentes de Misiones, sí, Bueno. estuvimos conversando hace En un tu par programa. de semanas con ellos y mucha gente joven dentro de los docentes. Ese sector, la precarización de la no titularización de los cargos, que los cargos de titularización siempre pasan por los contactos, el nexo, Claro. y donde coincide justo esa pieza del discurso de la casta, del entorno, del séquito, Ujú. del acomodado. Eso por un lado entre los docentes jóvenes. Y ahora tenés docentes más con más trayectoria o con cargos titulares, también les pega por el lado de que si son de alguna localidad alejada a la capital, tienen a sus hijos estudiando carreras universitarias y necesitan de un ingreso que no disponen. Claro. Tal cual. Y eso coincide con una política de empobrecimiento Ujú. para embrutecer y vender más barato a la gente que se está llevando a cabo, ¿no? Es así. Bueno, vamos a hacer la presentación de Gustavo, que ya ahí con estas palabras, breve introducción, te estamos conociendo. Es escritor, autor de La Guerra del Pan y Oficios de las Flores. Qué lindos títulos los dos. El oficio de las flores. El Oficio de las Flores. Bueno, es secretario general del sindicato Joven CIS. Sí, es una organización contracultural. Ujú. Está integrada dentro de la Central de Trabajadores de la Argentina en el marco de lo que es la afiliación directa. Así que vamos por ese camino. Se le dice sobre la teoría del sindicato natural. Claro. Ahora vamos a desarrollar un poquito más. Bueno, tenés el programa de radio acá, Hacemos los miércoles de miércoles. 22 a 24. Nos opera también Seba. mi manager literario, Seba, que me venía Qué gran. insistiendo que viniera a conversar con vos. Yo le digo, cuando Claro. quiera. Entonces uno puede, de alguna manera, poder hablar un poco de lo que hace uno. Tal también, cual, de sí, la sí, literatura. está bueno. ¿Cómo arrancó este proyecto de escribir, digamos, ¿no? De escribir me imagino que debe haber estado siempre, pero de editar, que es distinto de escribir. Y desde la secundaria, Mirá, los docentes que me formaron fueron clave en eso, en descubrir y en animar. claro. Estudiaba en una escuela industrial, así que imagínate lo que era. Un bicho 5 raro. mujeres había en toda la escuela y Claro. el resto, y yo escribiendo poemas de amor, así que imagínate lo que era atravesar los 13, 14, Qué cuando lindo. no había el departamento anti-bullying en la escuela. Así Claro. pero atravesé bien ese proceso. Que empecé a escribir desde muy joven y tuve la suerte, la posibilidad de publicar joven también, gracias a la política cultural que tenía el municipio de mi ciudad. Coincidí en esa etapa, porque después se debilitó un poco ese apoyo a la cultura, pero en ese momento coincidió con una directora de cultura, ella está jubilada, Griselda Morán, que ella empezó a convocar escritores, músicos, pintores, y estaba enfocada en crear en ordenar el museo de la ciudad. Mira. Así que ella trabajó mucho en eso y coincidió en el momento que yo estaba prendido fuego por escribir poesía y por publicar mis libros. Así que, y te traje algunas de esas páginas que han sobrevivido, tengo por acá. Mirá. Que después te la voy a... Bueno, y vamos a contarle a la gente que sos del Chaco, de la provincia de Chaco. Soy oriundo de la ciudad de Villa Ángela. Villa Ángela. Hace 30 y pico de años que ando por acá. Vine a escribir poesía, no a escribir, vine a tratar de hacer lo posible para publicar mis libros. Mirá. Esa fue la pasión. Mi vida, a partir de el poeta, se explica todo lo que Claro. pasa a mi alrededor. Claro. Pero bueno, se enlazó en algún momento con el sindicato. Claro, porque cuando venís del interior, laburás de lo que puedas, de lo que sea, con el objetivo de poder escribir y en algún momento editar, hacer ediciones de autor. Viste que la poesía no tiene apoyo de las editoriales. No, cero. Entonces, ese era el plan. Y bueno, en ese camino de trabajar como un asalariado en relación de dependencia, te vas encontrando con la realidad de los trabajadores, de las injusticias. Ujú. Y un grupo de compañeros que estaban más avanzados en ese aspecto de la organización que yo. No tenía ni idea de lo que significaba la palabra convenio colectivo, así que imagínate, Claro. estaba totalmente, mi vida transcurría, sigue siendo también de la poesía, la casa, el trabajo, la familia. Y Una vida sencilla, vamos a decir. la del, ¿Cómo? sí, la del poeta y la bohemia de vez Sí. en cuando, así que
me encuentro, quedo inmerso en esa lucha que estaban dando esos compañeros, me sumo, me solidarizo, y ellos no tenían como la habilidad o la facilidad para redactar todo eso que decíamos de que hacía falta para el resto de los trabajadores, cómo se traduce por escrito eso. Claro. Ahí empecé a participar yo, Bien. siendo como el redactor, el escriba, Claro. de ese grupo. Así Bien. Me definió Paula Valmedina, que hizo un libro sobre ese proceso de lucha nuestro, Mira. y bueno, me bautizó como el escriba de ese movimiento, Qué que grande. fue a principios de allá de los 2000, 2004, 2005. por ahí. Claro. Así que, bueno, un lindo proceso porque vinieron días lindos, digamos, en esos años. Mira, el proceso de la lucha sindical fue durísimo para mí, porque era todo nuevo, porque todo fue de autodidacta, porque no teníamos ningún apoyo. La CTA siempre fue solidaria de ofrecernos el mate amargo, Claro. pero no darnos una estrategia. Mm. ¿Cómo es? Porque muchas veces los trabajadores se acercan a las organizaciones sindicales que son solidarios, o a los partidos políticos, especialmente los de izquierda, que son muy solidarios, Claro. pero cuando no hay un riesgo para correr. Claro. Cuando ya viene con los 4 tiros, bueno, y si le salvo la vida soy un héroe, y si no, hice lo posible y le acerqué la curita. Claro. Pero ¿qué pasa cuando hay una disputa para dar? Mm. Cuando hay una lucha para dar. Hay más de uno le saca el cuerpo, porque asumir la responsabilidad sobre el posible daño es Claro. no son agallas que están repartidas para todos. No, y aparte de lo que hablábamos un poquito antes, fuera del aire, los intereses políticos, cómo se Eso también. vinculan con... Es que esa es la cuestión que yo espero que los trabajadores, que en este proceso donde no estamos dentro, a mi juicio, no estamos transitando una batalla cultural, estamos viviendo una derrota cultural. Claro. Y si no hacemos ese diagnóstico del retroceso, Ujú. siempre vamos a estar pensando que va a llegar un salvador, y que en algún momento a través de un Twitter nos van a decir por dónde ir y a quién tenemos que votar. Y eso forma parte también de la derrota cultural que estamos Claro. viviendo de no construir organización colectiva desde el metro cuadrado, y pensar que un logo nos puede definir un montón de cosas, cuando no es así, porque el país es grande, porque somos una idiosincrasia muy diversa, Muy diverso. y que ahora nos enteramos que en Córdoba piensan un poco distinto que en Buenos Aires, o Claro. que los misioneros no es que están apagados, sino que necesitan unirse con un objetivo en común. Claro. Y así en cualquier lugar la gente tiene la necesidad y las ganas de luchar, pero no se regala tampoco. Claro, no se regala. Claro, lo que pasa que la figura del trabajador está un poco degradada, ¿no? O sea, Mira, a nivel social, digo, es como esta, viste que somos sucios, feos y malos a nivel social, pero también especialmente con el tema del trabajador. en cuanto al trabajador que reclama sus derechos, ¿te refieres? Claro, porque esto de lo de la ley laboral, por ejemplo, es un avance sobre los Sí, derechos. eso es parte de la derrota cultural. No puede, después de la historia de nuestro país, con todo el camino transitado y con todas las vidas que costaron en ese proceso de lucha después de la democracia, que vengan y digan que discriminar a un discapacitado, a una mujer o a un trabajador por su orientación o su religión, solo cueste plata. Claro. Eso es un retroceso cultural, pero no significa que no se recupere en línea. Lo que pasa es que todavía los efectos no están sobre la mesa ahora, y la gente está muy alejada. En general, los trabajadores están alejados de los detalles, de la letra chica, pero no es porque no tengan la capacidad de comprender, sino porque sus propios líderes No se lo muestran. no se los muestran, les ocultan y negocian a partir de la ignorancia, del embrutecimiento, como decía. Sí. Que no, embrutecer no es golpear fuerte la mesa o romper un vaso de vidrio, sino es que no te den la oportunidad de formarte y de educarte. Tal cual, tal cual. Hablamos un poco también del tema de la juventud y de los ideales, ¿no? De que también tienen derecho a votar a la derecha, digamos. Es que, ¿O no? sí, además del derecho, se veía venir. De hecho, hoy, te podría decir, hoy en el 2024, que el proceso que se vivió se va a profundizar. El ¿Sí? proceso de cambio, lo que está demandando la juventud, se va a profundizar en base a la misma estadística con las que conversaba yo con mis compañeros en el año 2019. Claro. En el 2027 van a ir a votar por primera vez los pibes que hoy tienen entre 2 y 15 años. Claro. Ellos son más que
toda la generación mayor de 80 años, la que te habla del aguinaldo de Perón, Sí, son menos que los pibes que van a ir a votar por primera vez. claro. Y esos pibes están viendo que cuando entren en el mercado laboral se van a encontrar que cuando ves a los pibes que hoy tienen entre 18 y 24 años, juntás a esos pibes y solo 16 de cada 100 tienen un empleo registrado. Y cuando vas a buscar el empleo registrado, que puede ser un restaurante o los Open 24 que están por todos lados, están contratados por 4 horas y laburan 15. Claro. Entonces, pero en la estadística son trabajadores formalizados. ¿Qué te quiero decir con esto? Que todo esto de lo que nosotros le hablamos no le llega. Si llevas un folleto de la ampliación del derecho, que fue parte del discurso progresista, llévalo a una fábrica o a un establecimiento privado donde hay un trabajador que tiene más de 15 años de antigüedad, no hay un punto que él sienta que le toca. Claro. Más allá de que la sustitución de importaciones pega en la industria y un metalúrgico queda sin laburo, pero él no lo ve así. Porque sus dirigentes sindicales no le van a decir eso. Claro. Porque como la política partidaria adormece a los dirigentes sindicales. Le dan una banca en el Congreso. Listo, y de ahí somete toda la central. Claro. Te dan una banca para el maestro, y entonces, en el esquema docente, es como que el director de escuela dijo: San Martín cruza, lo anda en parapente y salen a matar los gallos blancos del pueblo. Y tenés la celeste que todo lo ve bien, la multicolor que todo lo ve mal, y después el grueso son docentes incoloros. Claro. Siente que no están ni de un lado ni de otro, te dicen: yo de política cero, ni de un lado ni de otro. Que eso no es ni más ni menos que la expresión del individualismo. Claro. Que triunfó. Sí, caló en los 90 y triunfó. Y esa es hacer el diagnóstico del retroceso, decir, mira, estamos en esa instancia. Entonces tenemos que empezar de nuevo, empezar en el mano a mano con los compañeros, escuchar, no indignarse. Este proceso se va a profundizar y se va a llevar puesto también al propio Milei, porque él les prometió algo y los estafó. Ahora esos pibes, esos jóvenes que no toman la sopa ni cuando los padres le dicen, es al que estafó este. Y son más radicales que nosotros los 40 y pico. No, seguro, eso sí. Entonces ahí está la esperanza. Ahora, si nosotros con el dedito nos subimos un escaloncito más arriba en un banquito a decirle: ustedes son y nosotros somos los que la vemos, ustedes son los libertontos. Claro. Y nos van a poner el mismo paquete, nos van a amontonar la caja y van a sacar al container con el resto, como hicieron ya con la dirigencia progresista. Claro. Que sale a repudiar las represiones por los canales de televisión sin un rasguño. Esa militancia que sí está en las calles con estos jóvenes que demandan un cambio es lo que, una vez que confluyan, se van a ordenar. Tal cual. Es como que quedaron muy lejos las estructuras del siglo XX, digamos, ¿no? Por decirlo el sujeto cambió. Y claro, nosotros lo podemos ver desde los hijos que educamos, que criamos, que tienen sus propias decisiones. Su propia mirada al mundo. Sí. Son amables con las mascotas. Nosotros debemos enseñarles a que sean amables con los seres humanos también. Pero bueno, el 40 y pico, que puede ser nuestro caso, crecimos, ese proceso lo atravesamos en los 90, donde había que aprender a leer, a hablar en inglés, manejar computadora, y que ibas a escribir poesía y la guitarrita soltala. Claro. Y vos te das cuenta que la poesía te salva y te orienta y puede ayudar también. Tal cual. Ahí en este proceso que decís hay lo hablamos en el programa anterior con los editores de La Guacha, este vaciamiento simbólico desde el lenguaje incluso. Vos fijate que no hay Ministerio de Educación, sino que hay Ministerio de Capital Humano. O sea, las personas son un capital. El problema es si no creen en el Estado y no son capital del Estado, ¿de capital de quién son, no? Sí. Hay en ese aspecto, yo siempre creo que a partir de entrar en contacto con la causa de los trabajadores, creo que eso me formó de alguna manera, pero me fue quitando ciertas inocencias. Claro. Y de acortar caminos. Viste que tenemos nuestros dirigentes con los que simpatizamos, que salen y dicen: es una vergüenza que tal cosa. El otro día hablamos, es una vergüenza. ¿Cómo le vas a decir que perdés el tiempo? Claro. Ellos son eso y juegan así. Vos tenés que caracterizar. Vas a una entrevista en TN y esperás que TN tome tu postura. Vos ya tenés que saber que vas a hablar con operadores que tienen un título de periodista, pero son operadores. Son operadores, sí. Como nosotros somos operadores del lado de los trabajadores. Yo opero para los intereses de los trabajadores, que quede claro. Y desde ahí opino. Pero está eso del
vergüenza, quedamos mucho en el formalismo y nos entretienen con eso, como en los tiempos de Macri. Lilita Carrió sacaba un Twitter y todos detrás. Claro. No construimos la tercera casa del chanchito para cuando vengan otros tiempos. No hicimos eso. No construimos la casa del chanchito, elegimos el camino más rápido y persiguiendo los Twitter de Lisa Carrió, y ahora hacemos estas cuestiones, ¿viste? Nos detienen con eso y no estamos parando la pelota. Claro. Y entonces por eso digo, se va a profundizar, porque cuando a los jóvenes les llegue el guachazo el costo de vida, los alquileres, los servicios, y empiece el empobrecimiento, empiecen a privarse de cosas que daban como un derecho adquirido, bueno, ahí vas a tener que explicarle quién era la casta. Claro, tal cual. Con los sueldos que se pagan, por ejemplo, en comercio, ¿cómo haces para vivir? Y mirá, y comercio, estás hablando de un sector que tiene un salario de entre 600, 700 mil pesos. Pero si vos entrabas al sector de juegos, que para el que está pensado también esto, el RIGI, que traigan inversiones, que en realidad metan la plata, laven la plata de otras actividades que pasan por el juego y van a salir. Claro. Eso no se está diciendo, pero viene por ahí un poco. Los trabajadores de juego tienen un salario que no supera los 400 mil pesos. Tremendo. Y son trabajos insalubres, que se hacen en hora nocturna, con el sector de fumadores. Claro. Y no llegan a 400 mil. Qué tremendo. Los empleados de comercio que tienen esos salarios no quiere decir que están bien. Claro. Porque ellos remarcan todos los días y ven que si el salario de ellos aumentó en el último tiempo un 70%, ellos remarcaron por el 3000%. Claro. No cierran las cuentas. Y porque tampoco se discute el salario de los trabajadores, no se discute en base a la riqueza que generan, sino en base a una inflación. Claro. Que es que te habiliten para que compres el arroz, cargues la SUBE y no mueras de inanición. Y no mucho más. Pero hay sectores que generan mucha riqueza, incluso en estos tiempos, que todo es una crisis. No, están ganando mucha plata en muchos sectores, pero si te basás en la inflación, y estos te dicen que la inflación es del 4% y con una paritaria del 8% crees que le ganaste la inflación. Tal cual. O es un país rico con un pueblo pobre. Y claro, el transporte aumentó 5 veces. Tal cual. Bueno, el oyente desprevenido dirá que están hablando, pensé que era un programa de cultura. Pero que la cultura está imbrincada enraizada. Eso. Un docente que tuve en la escuela de la OIT en Turín, en Italia, donde estudié alguna vez, él es un constitucionalista, un abogado muy leído, y él nos explicaba y nos leía frases de la novela de García Márquez. Decía, no había una literatura más revolucionaria en defensa de los derechos de los desposeídos que la descripción de las bananeras que hacía García Márquez en algunos de sus libros. Y nos daba a entender eso, y decía que uno desde la poesía o desde la literatura podía hacer muchas cosas, y que históricamente los escritores fueron los que más aportaron a las luchas revolucionarias. Es así, en este juego con la realidad efectiva que estamos hablando un poco en lo laboral, y el diálogo con lo simbólico, son momentos, ¿no? de este avance. Voy a mostrar acá el libro. La Guerra del Pan. La Guerra del Pan, que justamente el título da cuenta un poco de todo lo que hablamos. ¿En qué año lo editaste? Ese está editado a fines del 2022, lo presenté el año pasado en la Feria del Libro, y estuve recorriendo muchos lugares contando de qué se trataba. Claro. Surgió en Mar del Plata, fue que estaba en una asamblea de fileteros, trabajadores que trabajan en las cooperativas de filete merluza. Había una veda, ellos estaban pasando una situación muy difícil, porque no tenían laburo, y en su gran mayoría son trabajadores golondrina, ¿no? Claro. Y fuimos con la CTA a ese lugar a hablar con los trabajadores, y bueno, hablaban de la dificultad de la alimentación, del hospedaje, la pensión, cosas que le pasa a cualquier trabajador que paga en el barrio de Once, que trabaja en un comercio, en un supermercado chino. Claro. Pero una mujer tomó la palabra y empezó a narrar, y ella dijo que
estaba tan triste porque hasta sus sábanas estaban rotas. Que eso era lo que más le entristecía, ¿no? Le rompía su espíritu. ¿Y en qué lugar? Porque yo estaba tomando nota para hacer un informe para que la CTA intercediera ante un ministerio de desarrollo que le consiguiera alimento a la gente. Pero ¿y eso en dónde pones de la tristeza de una mujer que tiene rota las sábanas porque se gastan y no puede cambiarlas? No entra en el acta eso. Sí. Y entonces, claro, esta es la guerra del pan entre los que a veces se someten su dignidad para conservar un empleo contra aquellos que no resignan. Tal cual. Y esa es la guerra del pan cotidiana que todos damos todo el tiempo. Y, bueno, y ahí comenzó la recolección de... Los medios ahora usan mucho esto de la guerra del pan. ¿Viste que lo...? Vi, sí. Creo que Juan Grabois hizo una mención de eso. Mira. El concepto de la guerra del pan. El oficio de la flores que vos mencionaste tenía que ver con... Suele decirse, lo decía Neruda, que no hay que explicar ni los poemas ni las cosas. Bueno, pero si pasás por la florería vas a ver que, no sé, el 8 de marzo es el Día de la Mujer, regala una flor, el 14 de febrero regala una flor. Como falleció alguien el 1 y 2 de noviembre, todos los puestos de flores llenos de flores. Entonces yo entendí que el oficio de la flor era eso, demostrar un sentimiento que a veces las palabras no pueden decirlo. O las palabras comunes que tenemos. Y la poesía hace un poco eso, ejerce el oficio de las flores, de expresar un sentimiento. De ahí venía el título del oficio. ¿Nos vas a compartir una lectura? Sí, te traje algunas poesías que rescaté por ahí de mis últimos 35 años que escribo. Mira. Tengo de cuando tenía 15, de cuando tenía 20 y ahora ese... Lo 40, que vos quieras, ¿eh? Y esta que estoy escribiendo para el próximo libro. Te voy a leer lo que... Vamos a arrancar. Viste que a veces algunas antologías empiezan de lo actual hacia atrás. Después de 15... Bueno, tendría que ver si sobrevive en esta de 35 años. No sé si pasaría un test de feminismo. Viste que éramos muy posesivos los poetas de 30. Este poema se llama Poema para una trabajadora. Hace unos días, un par de semanas, me reuní con un grupo de trabajadoras, eran mujeres de una fábrica, llevan muchos años trabajando, toda una vida, algunas estaban cerca de jubilarse, y contaban su historia. Y de ahí surgió un poco este poema, que es un borrador, lo quiero compartir con ustedes que son amigos y entienden. Estamos en Boedo, barrio tanguero, donde la poesía puede andar descalza, así que me permito leer este borrador. Poema para una trabajadora. Tú provienes de las fábricas donde todas las mañanas vieron comenzar tu día, soltera, viuda, divorciada, los hijos a la universidad y un día la cabellera blanca. Y cuando tu corazón a solas, solo con la caricia de un hombre, la carcajada te cura heridas y como toda gente noble no presumes tus cicatrices, pero buscabas soluciones, querías respuestas de problemas que no estaban entre las opciones de la voz del 0800 neutro y artificial que te responde. Tú provienes de la fábrica, de los obreros con hogar, siempre en casa alquilada, donde el discurso libertario se quedó a mitad de cuadra. Te robaron la bicicleta y se comieron tu vianda. Los timadores piden tiempo mientras eructan la estafa y ya no van a liberarte. Te confunden con la casta que no llega a fin de mes y proviene de las fábricas, donde todavía no rigen los valores de la democracia, la huelga imprevista, la calle cortada, el último tren que se fue, ser puntual en afichada, llegar con la producción cada mes aumentada, sin quejas en calidad, son el tema de la semana, porque provienes de una fábrica donde ser humano importa nada. Como albañil, aunque triste, el lunes con resaca, debe enfrentar las alturas y construir la pared desviada. Ahí vamos, espectacular. Así que esto es inédito, es un estreno para... Ahí tendríamos que poner los aplausos, ¿eh? Vamos con los aplausos, hoy estamos con los reflejos. Vamos. Así que esa... Te leí la actual y te voy a leer una poesía que tiene... Es una poesía que hablamos de poesía de amor y a propósito de tu libro que me obsequiaste. Mira. Poema doble. Es un poema que
calculo que lo habrá escrito cuando tenía 14, 15. Mira. Vemos si sobrevive, ¿no? Solo yo se llama. Que no te miren aquellos ojos cuando una mirada te piden y amenazan devorarte y no son míos, que no te miren. Que no te toquen aquellas manos las que al placer te provoquen, las que quieren abrigarte y no son mías, que no te toquen. Que no te besen aquellos labios, lo que a tus labios desvanecen, y aquellos que pueden enamorarte si no son míos, que no te besen. Ahí va. Bueno. Sobrevivió, ¿no? Hasta sí, los 15. Sí. Bueno, ahí vamos. Estamos en este lunes 17 de junio, transitando ya los comienzos de la noche, aquí con Gustavo Córdoba, compartiéndonos con su poesía, su visión del mundo, del otro, de los trabajadores, y sus sueños. También ahora vamos a hablar un poco después del corte. Vamos a hacer una tanda institucional que se hace a las 7 y volvemos. Vamos a escuchar Cementerio Club. Ahí está. Bueno. Estamos en el aire acá en FM Boedo, en este espacio cultural, etéreo, que denominamos Cuerpo a Cuerpo. Es un programa de entrevistas donde la excusa muchas veces es la poesía, la palabra, y bueno, nos vamos ahí dejando llevar por las palabras hacia los lugares donde nos lleve. En este caso estamos con Gustavo Córdoba, conversando sobre poesía y sobre la realidad social, con sus múltiples facetas, digamos, ¿no? Porque uno dice la realidad social como si fuera algo compacto y es... Y vos viste que toman una estadística y te explican el costo de vida y la pobreza, la indigencia, pero que hay hay historias detrás de eso, que claro, hay vida. Tal vez la poesía pueda describirla o hacer el balance más cercano al daño producido, o a la felicidad también. Llegar al corazón, tal vez, ¿no? Que sí, en estos tiempos no es económicamente viable. Viste que hay sociedades que tienen un per cápita altísimo, Noruega, por ejemplo, claro, y no son tan felices. Es verdad eso que planteas, está bueno. Y según la estadística hay que ser Noruega o Suiza. Incluso tienen altos índices de suicidio. Esa es una de las cuestiones. Cuando en algún momento tuve la posibilidad de ir a Suiza, fui a llevar a hacer un depósito que me mandó acá el operador. Mira. Bien, en la caja de seguridad de Seba. Fue a la asamblea de la OIT en Naciones Unidas, y tal cuento siempre que Suiza es como un hospital, y yo andaba como un boludo buscando colita de cigarrillo ahí en el piso, porque dicen que no hay. Sí hay de eso. Las bicicletas le ponen candado porque también se las llevan. En Naciones Unidas la gente que hace la limpieza es una empresa tercerizada, y ahí el debate de ese año era el trabajo decente y cosas por el estilo. Ahí, y se cuecen habas en todos lados. Y lo que ves ahí es que el saqueo que hay de estos lugares. Ellos dicen, nosotros no somos Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay. Somos Sudamérica en la mentalidad de esas. Porque ellos educan, la educación que reciben ahí en las escuelas es imperialista, digo. El mundo son ellos. Ustedes nos enseñan, que son docentes, nos enseñan quién era el rey de, no sé, en el 1500 y quién era el rey y vos le preguntás a ellos, no saben nada de América, solo cuando llegó Colón un poco y que llevaron recursos, oro, y eso es todo lo que saben. No, ellos no se toman el tiempo de aprender sobre nosotros, y nosotros que perdemos años o exámenes que nos salen bien, por no decir el color del traje que usaba Napoleón. Claro. Entonces ellos están centralizados en esa parte, tienen esa mentalidad, y si le preguntás vos qué querés hacer, el alemán dice quiere ser alemán, el yanqui quiere ser estadounidense, y nosotros tenemos que ser como Colombia en el aspecto del destrozo del trabajo formal. Tenemos que ser como Chile en la vista gorda respecto a los crímenes de la dictadura. Tenemos que ser como Uruguay, como el paraíso fiscal que es. Siempre estaba. Yo cuando volví ahí dije que tenemos un grandísimo país, que tenemos una derrota dentro de esa derrota cultural, y hacernos creer que los jóvenes están en cualquier cosa menos en construir un futuro, y no es cierto.
porque hay 10 pibes en la esquina, entonces todo el barrio donde hay 15.000 pibes que estudian, trabajan, ayudan a sus padres y reciben el progresar, todos están utilizando para tomar cerveza, los planes de... Claro. No es cierto. Los planes no es cierto. Esa es la derrota cultural en la que estamos transitando y de la que tenemos que reponernos, y quién sabe si nosotros lo podremos lograr, pero por lo menos esta generación que ha sido estafada pueda revertir. Claro, yo pensaba mientras hablabas también el tema del proyecto nacional. ¿Cuál es el proyecto nacional? Muchas veces como que, como decís, nos distraen con conflictos marginales y no vamos al meollo de la cuestión, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué proyecto de país queremos? Claro. ¿Qué proyecto? El fracaso de Argentina. ¿Qué fracaso? ¿Será tuyo el fracaso, maestro? Mi vieja educó 10 hijos, aprendimos a leer y escribir todos. Nuestros hijos están llegando a la universidad. Eso es, ¿qué fracaso? El proyecto de país. Ya tenemos un proyecto de país. Tenemos universidad pública. ¿Te parece que eso no es un proyecto de país? Hace 100 años que se discutió eso. Tenemos escuelas, tenemos hospitales públicos. Andá, enfermate en otros países. No, seguro, seguro. Ese es un modelo de país que viene desde la formación, digamos, ¿no? Esto de la educación pública, gratuita y obligatoria. Como un el auto boicot ese, filo seguro. Primermundista. Tenemos que ser como... No, yo te puedo plantear, lo escuchaba ayer, no sé si lo tenés, y por ejemplo, no sé, la industria pesquera, modelo de país, digo, si salimos de producir productos primarios y generar solamente trabajos de comercio. Con valor agregado. Claro. ¿A qué proyecto de país? Que es un poco la discusión, que es lo que pasa siempre con el campo, que es te pone el pie y no te deja avanzar y te decís rompe la industria, como le pasó a Perón, y como pasa ahora, que te abren que es un poco la misma discusión de 1810 con la apertura de aduanas. Nosotros hablábamos acá de las propuestas que tenía la Libertad Avanza, entre los 13 carillas. Ellos dicen que volvemos a la Argentina pujante y hablaban de 1903, de semiesclavitud. Y si yo, nací, crecí en un lugar donde surgieron los pueblos de la Forestal, del norte de Santa Fe, de Reconquista, para allá, Villa Guillermina. Le entregaron todo ese Amazonas argentino a los ingleses, los suizos, en devolución de un préstamo que nunca llegó, que fue para la guerra de la Triple Alianza. Claro. Así comienza. Entonces la Forestal iba y creaba los pueblos, pero hizo un extractivismo de la madera, se llevó los durmientes, la madera, el tanino, y sí, están los pueblos, crecimos ahí, gracias. Pero la riqueza que se llevaron no está a la vista ahí. Después, una vez desmontado, vino el monocultivo, antes de eso el oro blanco, el algodón, pero siempre el pueblo, el trabajador ahí en la manufactura primaria. Claro, bueno. Cosechar el algodón, hacer la fibra y mandarla a que nos vendan la tela después de algún lugar. Por eso te digo el tema del proyecto de país, que bueno, evidentemente hay un proyecto de país, como hay un sistema educativo piramidal y no fracasa, sino que funciona como reproductor de las desigualdades, vamos a decir. Eso. Pero hay circuitos diferenciados de educación donde se certifica el mismo título, pero no garantiza los mismos conocimientos. Hay un montón de cosas para hablar. La igualdad de oportunidades. Claro. Porque acá donde estamos, un joven que quiera terminar la secundaria con el mejor promedio o termina sus estudios secundarios y mira la oferta educativa y tiene para elegir 15, 20 universidades. Claro. No sucede eso en los pueblos del interior. Claro. O sea, las ciudades capitalinas tienen sus universidades. Hasta ahí hemos llegado. En los pueblos del interior, que era el conflicto que marcaban el otro día los docentes en Misiones. En Misiones, claro. Estás a 100 kilómetros y por más que tengas la nota más alta y quieras ser abogado, como siempre uso este ejemplo, no vas a ser abogado, y que se va a recibir de abogado va a ser el más burro del pueblo y que va a ser el juez después. Claro. Que te va a impartir justicia. Ese camino de la igualdad de oportunidades es el que está en juego también. Por eso empobrecer. Bueno. Te empobrecen para que, acá dicen, los hijos de los trabajadores llegaron a la universidad en La Matanza. Y se avanzó un toque. Sí. Eso es lo que tratan de frenar. Pero en otros lugares que ni siquiera tal cual te enteres. Sí.
Un poco enlazado, ¿no? Con el proyecto nacional, el proyecto de vida también. Esto de poder... Hay veces que se pone... Que el amor que uno... Una vocación, un llamado como la poesía, puede ser, te convoca de una manera que trasciende todo tipo de obstáculos. Pero no todos tienen esa fortuna muchas veces, o se ven dispersos en el camino, o esto de las distancias que uno lo ve muy lejos, sí, y adopta la mejor opción, la más cercana, digamos, ¿no? De repente en un pueblo quedarse a trabajar y bueno, salir del paso, claro, con esa situación. Es duro el desarraigo. Es duro aparte el desarraigo, tal cual. Hoy tal vez los que migran hoy tengan un poquito de un aliciente, que las redes, la internet te permite ver la lluvia en tu pueblo, en vivo, claro, en directo. Está bueno. O no sé, una videollamada con los familiares. O la foto del cumpleaños que está sucediendo en el momento. Entonces eso te da una idea. Hace un tiempo no era tan así, ¿viste? Cada 2 o 3 meses, claro, te enteraba de lo que pasaba. Eso también traigo a colación otro asunto, otro tema que está vinculado, es respecto a la producción literaria, que cuando está en la distancia, la nostalgia, que es el principal insumo de la poesía, se ve afectada, porque vos, claro, no te imaginás la lluvia ni la construís en tu mente para bajarla en una metáfora. Bueno. La estás viendo y ves que sí, llovió y que el barrial es el mismo y que no es tan poética la lluvia como en tu mentalidad. Claro. Y eso creo que está afectando mucho la producción en los compositores. Hay un debate grande por allá de donde provienen, en Colombia, donde está el principal motor de producción de letras y de música en los géneros más populares. Está la discusión hacia los compositores. Están muchos con el iPhone y no están viendo. Claro, ¿qué es lo que está pasando ahí frente a su nariz? Eso hay una crisis de la producción que pega a la creatividad, digamos. No podés construir vos desde tu mente, en tu mente, con el insumo de la nostalgia, algunos versos. Por eso te decía un poco el tema del sujeto histórico, actual, de los nativos digitales, cómo cambia la visión del mundo, este desarraigo que es a nivel mundial también. Es transversal a todos. Tiene la ventaja también de que uno puede conversar, conocer otras realidades. Nosotros acá en la radio solemos hablar con un compañero de Alemania, de Guatemala, de Colombia, y para enriquecer nuestro acervo, nuestra cultura, y ver que no es tan distinto, porque a veces te quieren hacer creer que es distinto, o incluso en el interior los compañeros dicen, allá en Buenos Aires, bueno, allá es más fácil, la gente, como que la gente acá lucha más por sus derechos, porque acá, la gente acá tiene el mismo temor que tiene una persona de Formosa. Y la vorágine, ¿no? También, que te va llevando. Que pasa por otro lado la decisión de luchar, no es la ciudad. Creo que es el acceso a la información. Cuando vos tenés información de qué trata, de qué va la cosa, me parece que ahí asumís los riesgos y podés dar la pelea. Bueno, ahí entra un poco la educación, ¿no? Porque información, datos tenemos todos. Ahora poder leerlos, no en descifrarlos, sino leerlos en el doble sentido. Esto de poder discernir cuando un periodista oficia como operador y no como periodista, y hace bajadas de línea, bueno. Y no ser hablados es algo que vengo hablando un montón, ¿no? Dejar de ser hablados para tomar la palabra, un poco lo que venimos hablando. Ahí lo hablaba con Seba también, nuestro diagnóstico tiene que incluir no solo repeler el ataque, sino de cómo te defendés o cómo contraatacás. Nosotros o sea, delegamos esa cuestión a C5N, a La Pauta, claro, a los youtubers, y nosotros nos damos esa disputa en el metro cuadrado. Decimos, bueno, miremos ahí, mirá, Moreno no está hablando de menos de la reforma laboral, no le va ni le viene, es un patrón que está ahí en la política, pero hay compañeros que le delegan a eso, o a los insultos de Cunio en otro caso, claro, o de las cosas imposibles de la izquierda, y que vos decís, pará, venga, nosotros pedimos la jornada de 36 horas, decía el claro, maestro, venimos a perder 8-0 y vos decís que querés tirar una rabona. O sea, pongamos los pies sobre la tierra, venimos de una rota cultural, estamos frente a eso. Así, ¿cuál es el origen? Y el pueblo en el 2001 de una lucha generó condiciones, vino un movimiento kirchnerismo que se interpeló,
tomó decisiones políticas que son reconocibles, pero después de un tiempo, ya dentro de 2012, pasaron a creer que todo era magia de Néstor y Cristina y que el pueblo, el protagonista de los cambios, no tenía nada que hacer en ese partido y que esperen que Cristina le va a traer el paquete y ustedes pongan la mano así, que ella le va a dar todo porque Néstor y Cristina... Y entonces el pueblo se fue corriendo y ahí avanzaron. Y acá están las consecuencias. Y cuando vos querías conversar, debatir estas cosas con los compañeros, si Clarín dejó de mentir o nos empezamos a mentir entre nosotros, eras el traidor de la patria que le estaba haciendo el juego a la OPO. Y bueno, acá está. Ahora, esos mismos que chocaron el colectivo son los que hoy dicen que, claro, que traen la solución. No tenemos la fuerza, la relación de fuerza. También asumo esa limitación. Lo que yo digo, lo que podamos decir acá no repercute, no cambia el curso de las cosas, pero por lo menos te nutre de salud mental, sí, de no tener expectativa en cosas que no van a ocurrir. Por eso te digo, la cuestión se va a profundizar y se va a llevar puesto un montón de cosas, incluyendo a Milei. Tal cual. Bueno, y podemos hablar dentro de un año, guardar rasta el tape, como dicen. Guarda el tape, ahí está. Vamos a hacerlo esto dentro de un año. Vamos a saludar a la gente que está en el chat en vivo en YouTube. Tenemos a Silvio Triceri. Dice, buenas tardes, soy Silvio Triceri, saludos y felicitaciones desde Ramos Mejías, La Matanza. Héctor Márquez, buenas tardes, soy Héctor desde Córdoba, saludos a la mesa, mandamos saludos para Héctor. Guido Morales, buenas tardes compañeros Guido, muy bien Gustavo, hay que luchar, no queda otra. Mariela Quipildor, mirá, saludos, un poeta Gustavo, hasta para describir las dirigencias sindicales de las distintas centrales, bravo dice. Bueno, acá Héctor plantea, demandan un cambio gente jóvenes, que en el ámbito laboral no tienen mucha experiencia, raro, ¿no? Bien. Y Rubén Keck, buenas noches compañeros, saludos a la mesa. Rubén del Sativa. Sativa, Sindicato del Vidrio. Mira. Ellos también están, esa lucha del sindicalismo contracultural, que decimos, salir del sindicalismo mutualista, el sindicalismo que te consigue el diclofenac al 70% en la farmacia sindical, pero no lucha por mejores condiciones en el lugar de laburo. Sí. O la pileta los domingos para que te vayas a ahogar de la depresión porque te maltratan y así. El sindicalismo contracultural, por lo menos como lo concebimos en el CIS, es el mano a mano con los compañeros, la conversación, cosas como esta, claro, espacios como estos donde nosotros nos retroalimentamos. Porque ahí la reconstrucción es desde el aspecto individual, porque el neoliberalismo ganó la batalla cultural, destrozó lo colectivo, y eso está, y obviamente que las dirigencias sindicales son bien funcionales porque les conviene y porque es su negocio. Son la comisión directiva, te aplican orgánica inquisidora, asfixia económica. Y bueno, si no me haces caso, no te doy el permiso gremial, porque eso era delegado, no hay permiso gremial porque sos crítico. Si querés ir a una marcha para apoyar algo, no. Cuando nosotros te llamamos para ir a aplaudir a un político que supuestamente el sindicato apoya, pero no te pregunte, bueno, ahí te voy a dar el permiso gremial. Y te voy a poner el micro y vamos a traer los panchos, el jamón, el sándwich de jamón y queso. Sí, es una cultura que... Ese sindicalismo que te puede llenar la Plaza de Mayo y son un montón, pero no deja de ser una minoría al lado de la enorme clase trabajadora que está por fuera de eso. Un poco en ese sentido tiene razón Milei el tema de la casta. Obvio, sí, el tipo hizo, pero que esto también lo saben, nuestra dirigencia también sabe eso. Le pegó de lleno. Sí. A la línea de flotación le dio. Pero es que vos ibas a un debate interno, Baradel te decía lo que dice Milei, o sea, con otros objetivos. Claro. Cuando iba Sonia Leso, decía lo mismo sobre la falencia de la currícula y que había que actualizar, lo mismo que dijo Bullrich, el que era ministro, que ahora está con problemas de salud, Esteban Bullrich. Ellos te toman el discurso y te ponen en contra de tu propio discurso, porque vos no podés, cuando decían la palabra cambio, no podemos, renovador no podemos decir, claro, porque ya se lo agarraron, se lo apropiaron. Claro. Y el tema de la casta, todo en algún lugar de nuestros ámbitos conocemos un séquito, un entorno, una casta. Y el tipo tocó ahí. Pero esto lo sabían, cualquiera que está, lo sabe. De hecho, si vas a ver qué dicen estos dirigentes cuando ahora que se terminó la asamblea de OIT, va a la CGT y va a la CTA y hacen todo un diagnóstico. Y vos decís, guau, buenísimo, el sindicalismo argentino, mirá cómo lucha, porque la India tiene 95% de informalidad, entonces Argentina tiene 40%, Argentina es el ejemplo. Claro.
Entonces aplaudamos todo y se ponen de acuerdo ahí, antes de que entre el ministro argentino a dar su versión, las centrales se ponen de acuerdo cuánto es la informalidad, tanto. Mirá. Así funciona. Mirá. Pero no es que no saben, no le conviene trabajar en revertir eso porque se los lleva puesto también. Claro. Por eso no te van a dar la herramienta de enfrentar a mí, porque enfrentando a Milei, desde lo sindical, se lleva puesto eso, porque la demanda de cambio también los incluye. Entonces no busquemos mariscales de la derrota, Claro. no hagamos la síntesis, no es el momento. La autocrítica es porque dentro de los responsables están ellos. Entonces no te van a decir, toma el cuchillo. Y es una encerrona, ¿no? Porque como después de Milei que pero está ocurriendo de todas maneras. Va a ocurrir, claro, está bueno. Porque el sindicato docente de Misiones firma la paritaria, que no estaban de acuerdo, y los docentes se movilizaron y obtuvieron parte de lo que que buscaban. Que es la teoría del que el cauce natural no se detiene. Está bueno. En la música, las discográficas no le daban bola a los pibitos que hacían rap ahí en el Parque Rivadavia. Y hoy son toda una industria y te llenan el estadio del Real Madrid. Sí. O sea, las cosas ocurren, transcurren, no la detienen. Está bueno. Lo que pasa es que se encierran en un séquito, se encierran en un círculo muy reducido y te gobiernan con la orgánica. Y entonces sí, se aplauden entre ellos, pero no se dan cuenta que cada vez son más chiquitos. Eso es un movimiento que se está achicando porque crecen, porque no remueven, porque el único joven que hay es el secretario de Juventud, que lo ponen los viejos, porque habla igual que los viejos. Claro, representan una visión de mundo. O sea, está ocurriendo la reforma, lo que se llama autorreforma sindical está ocurriendo y se va profundizando. Nada más que no nos gusta porque esos procesos emergen sujetos como Milei, que aprovechan para hacer la estafa, ¿viste? Y el pueblo indignado hace el vecino que lincha al chorro, digamos. Claro. Bueno, pero eso es lo que va pasando, pero va a pasar también, no es que va a quedar para siempre. Tal cual. Es mi humilde opinión. La visión. Bueno, y en este juego de la palabra está la poesía ahí. Hablamos un poco en off de los ciclos de poesía también y un poco de los estereotipos, ¿no? Cómo se replican. Los encuentros literarios. Sí. Yo empecé a ir hace como 30 años que iba a los encuentros y veía los autores y aprendés mucho de los autores, como de los jóvenes. Ahora que el Seba me suele invitar, que hacen acá en Buenos Aires, hay muchas tertulias. Y cuesta mucho que salgan del yoísmo. El poeta que escribe sobre el yo pide para hablar temprano porque tiene que irse y lee su poema y se va. Hacen presencias. Y está bien, bueno, yo voy y tomo nota porque me gusta aprender de qué está escribiendo la juventud, qué cosas los conmueven. Respeto mucho el trabajo de esa generación, pero noto esa cuestión, lo que en su momento le decíamos la vanidad de los poetas. Tal cual. Y se pierden por ahí la oportunidad de enriquecer un poco su visión. Sí, esto de la poesía social un poco es algo marginal, digamos, ¿no? Sí, cuando escribís de amor también te agarra un literato y te dice que el amor, que no. Que es verdad eso, sí. Cosas más. Esa es otra cuestión. No está de moda el amor. Cuando era más joven me había encontrado, tuve la posibilidad de conocer muchos doctores en letras allá en mi provincia. Y yo veía que todo ese conocimiento de la literatura no les había dado una visión más profunda de lo que es contactar con la poesía, que encontrarse con la poesía por ahí es otro proceso. Más de lo sensitivo. Sí, que va por otro camino, que es entender otras cuestiones. Imagino que el tipo que vende torta asada en una esquina y escribe poesía tiene una visión muy profunda de la poesía. Claro. Y tal vez cometa algunos errores ortográficos, pero se entiende lo que quiere decir. Seguro. Entonces yo aposté a ese proceso, al proceso autodidacta de ir a encontrar la poesía y vivir desde ahí la poesía, respetando también a los docentes. Yo tenía una profesora muy buena de lengua y literatura que me enseñó un montón de cosas, pero no sé si ella vivía la poesía. Claro, o no le tocaba la poesía de la manera que lo hacía conmigo. Yo entendía eso, pero lo que quiero decirte es que ese conocimiento no lo hizo mejor poeta. No, lógico, no, nada hay garantías de nada, ¿no? Pero bueno,
es un poco, la inspiración es caprichosa muchas veces y se presenta ahí, Sí. donde menos se la espera. Ahí, el Rasta escribe muy bien también. Sí, sí. Seba. Hemos compartido un ciclo de poesía. Sí. Que él lo generó. Porque él es más joven que yo, entonces me invitó a los encuentros. Es un que va hombre él, joven, y ahí, Seba. Sí, está. Es Hace como- así. Es como James Button, va para atrás, está cada día más joven. Vos sabés que respecto a eso, Sí, de los poemas de la juventud. de cuando vas a los talleres literarios, viste, te enseñan de no caer en el dequeísmo, de decir mucho de qué, Sí. y llegó un momento, nosotros en el norte, en el interior, sobre todo en la zona litoral, tenemos mucha influencia de la cultura guaraní, digamos, Claro. ¿no? Entonces nuestra forma de hablar tiene su particularidad, y yo elijo ser fiel a eso. A veces hablamos que si lo pasamos por la real lengua española, ¿no es? Claro. Nos dice, mira, ese D que va ahí no va. Yo lo pongo ahí porque hablamos así. Tal cual, está bien, Sí. está muy bien. Pero nos corregían eso bastante. Íbamos a los talleres literarios y nos decían, estaban más enfocados en eso. Claro. Que lo que el a ver, contenido. ¿cómo ves la poesía? ¿Desde dónde descubres? ¿Cómo encontrás la muestra? Claro, lo que pasa que, bueno, hay una lucha histórica entre lo formal y el fondo, digamos, ¿no? Pero bueno, uno en ese camino es todo un diálogo, ¿no? Y en definitiva las producciones es una síntesis de ese camino, como desde la espontaneidad a esto que decís un poco, que planteás de la gente más avesada en lo técnico, que parece que, viste, se pierde esa espontaneidad. Se pierde de vista el objetivo un poco. Es un poco como lo que hablamos de los sindicalistas, o sea, se pierde el objetivo de ¿para qué estamos acá? Y a veces escribían Digo, difícil. No, difícil y... Sobre todo en estos tiempos que si querés captar al lector, que Para- hay tanta competencia Claro. visual y audiovisual, la poesía tiene, si era difícil en su momento, se puede complicar un poco más, llegar, pero bueno, ahí hay ciertos espacios, por eso agradezco la invitación y agradezco que exista un espacio como este. Ujú. Allá en mi pueblo había un escultor que pasaba por la casa de él y siempre había un tronco de algarrobo, cosas, maderas con las que él después las convertía en una Claro. virgen morena, una de sus esculturas conocidas. Pero él cuando fue y vio el algarrobo, pero él ya en su cabeza tenía que a esa pieza le sobraban cosas, que ahí adentro estaba la virgen. Qué bueno. Y un poco pasa, con la poesía te pasa eso, que a veces vas o cuando vas a los encuentros literarios con los chicos o los jóvenes y ves, y vos encontrás un tronco de quebracho Ujú. que Sí. se puede servir, después hay que trabajarlo. Claro, Y estás como en esa etapa, cuando sos más joven capaz que entras y de un saque escribís la poesía. claro. Después vas, como el de escultor, como Luis Lobato, como es, recolectando las maderas que vos después las vas utilizando y capaz que haces con varias piezas, haces una sola. Pero bueno, volviendo a lo que hablábamos de cuando te pones a ver tu poesía y que yo leía una poesía que escribí hace 30 años y decía, bueno, no, pero yo ahora escribo mejor. Como que uno a veces el otro día escuchaba a una docente que se justificaba diciendo, ahora escribo mejor porque ya me recibí de lengua y literatura, entonces ciertas cuestiones, y hablaba, hacía como unos conceptos visual y todo un desarrollo de por qué escribe mejor, y vos leías, escuchaba lo que y no estaba muy No llegaba. no estaba muy distinto a lo que escribía, pero era su visión. Entonces yo escribí hace 20 en el Oficio de la Flores, que tiene ya 22 años de publicado, un poema que se llama Autocrítica. Ahí va. Lo quiero compartir con vos porque tal vez te puede pasar lo mismo. Ujú. Y dice así: Autocrítica. Hoy me puse a corregir. Destruí mis poemas sencillos. Y lo destruí por humildes. No tenían el vuelo, el brillo, todo eso que presumen los poetas eruditos. Sé que los lugares comunes son recursos prohibidos, pero fue un sacrilegio y ultraje a mis escritos cuando me puse a ver mis poemas más sentidos. Eran dulces en su rima, sinceros y exquisitos. Los castigué con dureza, como animales heridos buscaron refugio en aquel poeta que los había escrito, y el vanidoso que hoy ocupaba ese sitio los destruyó sin piedad porque no tenían el brillo,
la frivolidad matemática de los poetas eruditos. Ahí va, justo lo que estamos hablando. Qué lindo, está buenísimo. Tremendo. O sea que está, te leo una más atrás. Dale. Íconos porteños. Con esta poesía estuve en la antología que hizo la Sociedad Argentina de Escritores allá cuando cumplía, no sé, en el año 2000. ¿Acá o en el Chaco? No, acá. La SADE Nacional había hecho un concurso Mirá. nacional y reunió a los poetas del país en un concurso. Uh-huh. Y hizo una antología y de ahí surgió este poema que se llama Íconos porteños, del año 2000. Bohemia, Buenos Aires, tango, indiferente y soberbio. De las patillas de Menem a las gambetas de Diego, bailaron la comparsita, la frivolidad y el talento. Bajo los escombros semitas, justicia piden los muertos, víctimas del odio que vive, impune y más hambriento. Bohemia, Buenos Aires, tango, caminito milonguero. Los fuelles respiran nostalgia y en los cafés de San Telmo murmuran viejas melodías con lenguaje arrabalero, dibujando misteriosas imágenes de un caballero que anduvo por el abasto esquivando cuchilleros para darle serenatas a los balcones despiertos. Se niega a ser el próximo adoquín bajo el cemento de un Buenos Aires irónico, indiferente y violento. Ahí va. El Rasta es mi representante. Por eso Claro, no, bien el Rasta. Lluvia de corazones. Como... Sí, gracias. Muchas gracias por la invitación. No, por favor. Para mandar saludos a Silvio, sí. Silvio Tricerri, Sí. que estaba mandando mensajes, Mariela, que es docente, Mirá. Guido, que es trabajador del vidrio, y estaba alguien más también. Héctor Márquez, que es empleado de comercio de Córdoba. Sí, de Córdoba. Te iba a preguntar, dentro de tus lecturas favoritas. En poesía, Wisława Szymborska, Uh-huh. la poeta polaca. Roque Dalton de El Salvador. Y Baldomero Fernández Moreno. Gustavo Adolfo Bécquer, eso ya más cuando era más joven. Claro. Creo que trataba de hacer lo breve, lo simple, lo cotidiano a partir de Baldomero, de los 70 balcones. Siempre que paso ahí por Caballito, Sí. nunca encontré todavía el edificio de los 70 balcones y ninguna flor. Y bueno, Gustavo Adolfo, Alfonsina un poco también, Gabriela Mistral, después con los sonetos de la muerte. Uh-huh. Ya los 20 y pico, el canto general de Pablo Neruda, y creo que eso me infló mucho esto del compromiso con la palabra que tenía el hombre. Lorca, Miguel Hernández, todos esos poetas españoles que dieron la vida por sostener su dignidad y su coherencia. Claro. Y creo que un poco de eso es lo que hasta estos días trato de llevar a la práctica desde la poesía, porque en la política viste que la coherencia no es un valor, pero trato de que no me lleve puesto esa situación. Se ríe Seba. Vos viste que tenemos muchos compañeros que se encogen de hombro y que, no sé, enfrentaron a Videla, pero se comen los mocos con algún tibio de la cámpora. Claro. Y la poesía tiene eso del compromiso con la palabra. Poetas perseguidos, como te dice el Pablo Neruda o Miguel Hernández, asesinado, Lorca, y sostuvieron. Estamos en otra época, se supone. O el mismo Rodolfo Walsh. Claro. Son cosas que vas descubriendo. Pero al principio fue Baldomero con Gustavo Adolfo. Y después ya vino Pablo de la canción Desesperada. Pero el canto general es una base también para mí. Tal cual. ¿Y qué consejo le darías o le podríamos dar a alguien que está empezando a hacer sus primeras armas en la poesía? Y creo que tiene que, o sea, la poesía es, además, bueno, es importante comprender las reglas ortográficas y la acentuación como mínimo, pero parece que es seguir el impulso de encontrarse con la poesía en el lugar que les toque. Como te digo, el que vende torta asada, yo creo que pude explotar mucho mi poesía desde la causa de los trabajadores. Claro. Y no estaba dentro de los planes, no es que era como León Gieco, voy a escribir canciones sobre los trabajadores. Se dio y me llevó puesto. Claro.
y soy feliz de eso, porque tuve mucho tiempo, muchos años escribiendo mucha consigna, mucha proclama de los trabajadores y muchas notas y muchos reclamos y cosas. Y decía, ¿dónde está la poesía? Porque no te sentabas a escribir poesía y no había la poesía. Y después de lo que pasó en Mar del Plata con esa trabajadora, estaba ahí. Claro. Estaba ahí. Resulta que estaba nada más que en un lenguaje más, una prosa más de noticia, pero estaba la poesía ahí y empecé a rescatar eso y fue lo mejor que me ha pasado porque pude unificar la poesía con la lucha, la lucha tan lindo, ¿no? por la justicia social, que eso es lo que me pone muy feliz. Que es lo que le deseo a los escritores que se inician, que puedan unificar su pasión con su actividad. Tal cual. Siempre decimos que no hay un camino determinado, sino que se va haciendo, ¿no? Claro, se va encontrando. Yo entendí que ese era el camino y bueno, ya estoy promediando los 50. Mirá. Ya he sido padre, ya tengo... Algunos de mis hijos están atravesando la etapa de ser padre. Parece como Seba, de 20 y pico, ¿no? Están consumiendo vitaminas. ¿Qué pasó? Tenemos nuestro patrocinador de ácido hialurónico. ¿Cómo? Ahí está. Si tuviera Silvia acá, dice, se te marca todo el mapa político, no el mapa político de Sudamérica. Mirá vos, todos los ríos del Amazonas se te marcan. Y que estás en esa etapa de hacer la síntesis. Estamos en el entretiempo de entrar al segundo tiempo cuando llega a los 50. Así que, bueno, te digo, los hijos, la familia, mi esposa, hemos combatido bastante juntos. Y mis hermanos, y la familia, todo, y los compañeros, que han sido el sustento de que este sujeto esté hoy acá hablando y pueda esbozar una sonrisa. Ahí va, sí. No hay que perder para la sonrisa. Contarla, como dicen. Así que te agradezco. Bueno, Gustavo, el agradecido soy yo, que te tomaras este tiempo en un feriado, que vinieras hasta acá. Un feriado que es tan importante para reponer fuerza. En estas trincheras no hay feriado. Todos son días hábiles, diría. Bueno, es así. Con lo de la trinchera está bueno porque sostenemos que es un lugar de resistencia en ese sentido de la palabra, de la conciencia sobre todo, de la reflexión, del diálogo. Que no abundan en estos tiempos, pero sobre todo un lugar de amor, que es una buena raíz para construir. Así es. Voy a leer tu libro, Poemas en AA. Tal cual. Y este queda la para guerra mí. del pan, ahí. compartimos. La guerra del pan. Mira, tremendo. Linda tapa. Lo ilustró mi hija Julieta en la tapa. Mira. Yo le di la idea, le dije en la guerra del pan, una mujer de la Revolución Francesa. Claro. Mis compañeros del sindicato que están ahí. Hay un delivery. Claro, porque son los trabajadores que dan, los soldados de la guerra del pan. Claro, ahí va. Y le transmití la idea y bueno, ella hizo la otra parte. Y en la contratapa, mi hijo Alejo, le di una foto, un par de fotos y le digo, porque él dibuja, así que claro. Ahí está, salió un retrató a mano. Bueno, y aprovechamos también para saludar a todos los trabajadores que están escuchando el programa, que están sosteniendo con esfuerzo el día a día y la lucha, ¿no? Sí. Y antes que me olvide, bueno, a la red de bibliotecas de Chaco, que hacen mucho por los autores locales. Así que Laura Hackanson, Gladys Hackanson, Margarita Wenck. No quiero ser injusto. Bueno, a Clarita Guerra, que es otra escritora chaqueña, también todos trabajan mucho. Hay una feria del libro también, ¿no? Sí, en todas las localidades. Y ahora están preparando una para el mes de agosto. A Liesba, que es el instituto donde se formaron los docentes que me enseñaron a leer. Les mando un saludo por sus 50 años. Pero sobre todo a la red de bibliotecas, porque es un grupo muy activo, que difunden todo lo que hacemos en las bibliotecas de la provincia. Mirá. Así que nuestros libros están en todas las escuelas de la provincia. Qué gracias bueno. a la red de bibliotecas que preside Laura Hackanson. Así que les quiero, en nombre de ella, un saludo a todos. Ahí está, la saludamos desde el programa también. Bueno, espero que te hayas sentido bien. De 10. Ahí vamos. Y encima tomando mate, Rasta. Para que vea Silvio, que no es Gatorade, señorita, como dice él. No te pude acompañar con el mate porque estoy ahí medio resfriado, pero bueno, ya va a haber oportunidad. Hasta la próxima, Rasta. Un abrazo grande.